Ok, nuevamente bienvenidos a este módulo, bienvenidas a todas y todas, todos y todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Angélica Mendieta Espinosa. Los voy a estar acompañando en este segundo ciclo como su tutora del módulo de investigación de operaciones. De profesión, les cuento que soy ingeniera industrial, estudié química y soy magíster en administración económica y financiera. Desde hace 2 años, la universidad me dio la oportunidad de unirme a ellos como docente. Ha sido una experiencia maravillosa. A mí me encanta el tema de compartir como tal el conocimiento. Mi experiencia laboral había sido antes de la docencia. En temas, me he desempeñado como tal en el sector industrial, entonces he tenido la oportunidad de laborar en empresas del sector petroquímico, en área de calidad, en áreas de productos químicos industriales, en áreas de comerciales y en áreas de producción, ¿sí? En las áreas de producción es como tal lo que más me gusta, es lo que más me apasiona como tal. He trabajado en empresas como Ecopetrol, ¿sí? Trabajé en la planta de refinería en el área de producción de Orito Putumayo, en empresas de productos químicos y actualmente laboro en el área de producción como analista de gestión de operaciones en el Ingenio Risaralda. Entonces, esto es como tal lo que me ha dado la experiencia en diferentes áreas para poder brindar pues estas materias que están enfocadas como tal en el tema administrativo, financiero y de producción, ¿sí? Con los cuales estoy acompañando a la universidad en diferentes módulos. Este módulo, estoy muy contenta porque este módulo es muy interesante. Aquí estamos administradores de empresas, ingenieros en sistemas, todos son ingenieros o estamos así como compartidos las carreras. Pues algunos somos ingenieros, profe. De sistema. Todos estamos en el programa de ingeniería en sistemas. Profe, yo también estoy como ingeniería de sistema. Ok, listo. Entonces, eso facilita muchísimo porque, pues, los ingenieros manejamos, pues, el tema de cálculos matemáticos de una forma más avanzada que de pronto otras carreras que no se dediquen tanto, pues, a estas materias. Dentro de investigación de operaciones vamos a realizar algunas metodologías con cálculos matemáticos. En el caso, pues son cálculos, son gráficos, ¿cierto? Y cálculos como tal de despeje, cálculos básicos, de tal forma que no van a ser complejos, pero en el caso de que se nos estén dificultando, pues vamos a hacer un repaso. Listo, chicos. Quería preguntarles cómo vamos con Excel. O sea, ¿hemos trabajado en Excel? ¿Es algo nuevo o tenemos algún nivel de conocimiento? Por mi parte, tengo cierto conocimiento, yo diría que intermedio. Ok. ¿Y los otros compañeritos, cómo les va, digamos, manejando hojas de Excel, haciendo, digamos, un gráfico básico? ¿Cómo nos va con eso? Pues yo diría que también termine intermedio más o menos. Ok, listo. Se los pregunto por qué. Porque resulta que en investigación de operaciones vamos a ver una metodología, ¿cierto? Vamos a ver un tema, perdón, que es pronósticos. Pronósticos yo lo manejo en hojas de Excel, ¿sí? Pronósticos para realizar análisis de tendencias de ventas, gráficos, entonces obviamente esto se facilita dentro de Excel. Pero si nosotros de pronto estamos flojitos en Excel, pues la pregunta era para que realizáramos antes de esto una introducción a estas funciones básicas de Excel que vamos a utilizar. Entonces, por eso necesitamos la introducción a Excel o podemos como tal ver el tema. ¿Qué opinan? Pues, profe, por mi parte, podríamos entrar directamente al tema. ¿Sí? Ok. ¿Y los otros compañeritos? Profe, directamente al tema. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Ok, listo, está bien. Ok, listo, chicos. Entonces, antes de presentarles el módulo, voy a llamar a lista, voy a verificar el contacto de algunos compañeros que de pronto tuve algún inconveniente con
contacto telefónico, ¿sí? Entonces, de pronto para actualizarlo, estos datos los bajé de esa lista, la bajé de la plataforma, ¿listo? Entonces, si tenemos de pronto algún dato que no sea el actual o que no corresponda pues a nuestro contacto telefónico o nuestro nombre, entonces, para que cada uno de ustedes lo actualice en la plataforma, ¿listo? Entonces, así como yo hice mi presentación, chicos, les voy a pedir, por favor, que cada uno de ellos, cada uno de ustedes, perdón, a medida que vamos llamando a lista, pues haga una presentación corta de cada uno. ¿Listo? ¿Les parece? Empezamos con Luz Adriana Calvo López. Presente, profesora. Hola, Luz Adriana. Bienvenida. Adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Adriana. Estoy también en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Trabajo en una empresa de rastreo satelital y nada, espero aprender mucho. Ok. Adriana, ¿qué habías escuchado de investigación de operaciones? No mucho, profe. Vamos a ver. No sé, me imagino a ver de qué trata más o menos. No tengo idea, un poquito. Ok. Listo. Luz Adriana, ¿tu contacto está bien? ¿Ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, profe, todo está bien. Muchas gracias. Ok, listo. Seguimos con Jessica, Jessica Gómez Quiroga. Buenas tardes, mi nombre es Jessica. Actualmente trabajo en una empresa de software como desarrolladora web y, y también me interesa mucho esto. Creo que viene más que todo por el análisis de datos, como hacer cálculos en Excel, supongo yo. Y mi contacto sí se encuentra mal. Sí, mira que lo puse en amarillo porque no, pues no sé, no, Sí, ahí falta un 5. falta un Es número. 322, 572 y después de ese 2, un 5 y ya. Sí, ok, listo. Sí, Gracias. listo, muchas gracias, Jessica. Sí, porque yo dije, no me lo agrega y era porque le faltaba un número. Ok, listo. Finalizando la clase, entonces actualizo como tal tu contacto para agregarte al WhatsApp. ¿Listo? Listo, Muchas profe. gracias, Jessica. Continuamos con Brian Herrera Hurtado. Brian. Buenas tardes Hola, a todos, ¿me Brian. escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante con tu presentación. Trabajo como soporte de sistemas en la Universidad Remington. Estudio ingeniería de sistemas, Ya, cursando octavo de semestre y pues sobre la materia no tengo ni idea, entonces puedes aprender. ok, listo. Muchas gracias, Brian. ¿Tu contacto está bien? ¿Ya estás en el grupo? Pues lo que yo veo mal es como el correo. No sé si lo puedo cambiar ahí. Listo, Lo dale. que registro. Ujú. El mío es Hurtado Brian. Hurtado. Brian, Ujú. 1628. Sí. Y Arroba Funes. Gmail. No, eso es Gmail. Email. Ok. Bueno, ahí quedó mayúscula, pero lo organizo. Ok, listo, Brian, muchas gracias. Continuamos con Brian Arley Ojeda Hermida. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Brian. Bueno, soy estudiante también de Ingeniería de Sistemas. Actualmente trabajo en una empresa pues, de desarrollo de sistemas de información como el director de sistemas. Y pues con respecto a la materia, pues no, con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Ok, listo, Gracias. muchas gracias. Brian, ¿tu contacto está bien? Sí, correcto, todo muy Ok, bien. listo, muchas gracias. Continuamos con Felipe Ramírez Buitrac. Bueno, buenas tardes, profe. Hola, Felipe, buenas tardes. Adelante con tu presentación. Bueno, mi nombre es Felipe Ramírez, octavo semestre también de Ingeniería en Sistemas. Actualmente trabajo brindando soporte en el área de sistemas y en cuanto a la materia, pues no, tampoco tengo como mucho conocimiento, con expectativas pues de aprender lo que más se pueda acerca de esta asignatura. Ok, listo, muchas gracias, Felipe. ¿Tu contacto está bien? Sí, profe,
Todos, sí, profe, todos los datos están ahí bien. Ok, muchas gracias. Continuamos con Duverley Ríos Morales. Buenas tardes, mi nombre es Duverley Ríos. Hola, Duverley. Actualmente pues sí veo que el contacto está bien. Sobre la materia no conozco absolutamente nada, pues estoy de pronto pues como con esas ansias de adquirir este nuevo conocimiento. Ok, listo, pues muchas gracias, Duverley. Continuamos con Julián David Toro Campiño. Muy buenas tardes. Mi nombre es Julián David Toro. Trabajo en una empresa de ciberseguridad. De la materia, no mucho por ahora, con expectativa. Ok, listo. Julián, ¿tu contacto está bien? Sí, sí, el contacto está bien y bueno, y vengo de la parte de homologación de ingeniería ¿De ingeniería qué? de sistemas. Ah, ya. ¿Estudiabas ingeniería de sistemas en otra universidad? Sí, estoy en la Católica. Ah, ok. Listo, pues Julián, muchísimas gracias. O sea, ¿que en qué semestre estás, Julián? Ya estoy terminando, estoy por el 9. Ah, Ya tengo más o menos año y medio, 2 años por acá. no, excelente. Ánimo, nos falta poquito. Gracias, Julián. Seguimos con Samantha Torres Mesa. Samantha, ¿estás presente? Samantha Torres. Ok. Continuamos con Jaime Enrique Triana Millán. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo va todo? Excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jaime Enrique Triana, pues ya nos conocemos. Trabajo en el edificio terracentral en el área de mantenimiento. Actualmente estoy cursando octavo semestre de Ingeniería de Sistemas y realmente de la materia no tengo mayor conocimiento. Sé que es el análisis de los datos para tomar una mejor decisión, pero no lo conozco a profundidad. Ok, listo, gracias Jaime. Qué bueno volverte a encontrar, ¿listo? Bueno, Listo, Angélica. Continuamos con Francis Lady Valle Cardona. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Francis. Bueno, mi nombre es pues Francilei Valle Cardona, mi información está bien ahí en lo que está registrado. Estoy en octavo semestre de Ingeniería de Sistemas. Trabajo en la Universidad Católica de Pereira como en el área de admisiones y registro académico. Y sobre la materia, pues he escuchado que es como de proyecciones, de tomar información, como algo estadístico. No sé si es eso, pero pues creo. Y con mucha expectativa de adquirir nuevos conocimientos. Ok, Francis Lady, sí. La materia en otras universidades complementa como tal el nombre. Aquí en la Remington la tenemos como investigación de operaciones. En otras universidades se ve como investigación de operaciones y estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esta materia reúne como tal ese análisis de datos para la toma de decisiones, y esos datos en algunos casos se analizan con alguna herramienta o con cualquier metodología estadística que se adapte como tal al análisis que estamos buscando, ¿listo? Entonces sí tiene como tal un componente estadístico. Gracias, Francis. Seguimos con Esteban Augusto Velázquez Castaño. Buenas tardes, profe. Hola, Esteban. Dale con tu presentación. Mi nombre es Esteban Velázquez, tengo 20 años. Actualmente estoy también en octavo semestre. Mi correo tiene una doble A erróneamente en el Gmail. Ah, bueno. Creo que es como la única novedad ahí. Con respecto a la materia, sí, igualmente como han mencionado mis compañeros, he oído pues sobre todo la parte de estadística y la parte como de tomar los datos para realizar proyecciones o validar información necesaria para la toma de decisiones. Ok, listo. Entonces, por eso les preguntaba ahorita, muchas gracias, Esteban. Cerramos entonces esta parte y les voy a compartir la presentación del módulo. En esa presentación del módulo, al iniciar la clase, los compañeros que de pronto ingresaron después, les estaba comentando que cómo estábamos con Excel, porque
algunas de estas proyecciones las vamos a realizar utilizando hojas de cálculo de Excel. Entonces, vamos a hacer pues estaba consultando si necesitábamos como tal hacer como una pequeña introducción a Excel o si manejábamos Excel. ¿Qué vamos a manejar en Excel? Que sepamos como tal utilizar la hoja de Excel, ¿cierto? Que generemos una fórmula básica, que podamos digitar y hacer tablas en Excel, que podamos graficar, ¿cierto? Hacer una gráfica de líneas, una gráfica de dispersión. En caso de que de pronto se nos dificulte, entonces pues vamos a ir paso a paso. Igual, en los ejercicios de práctica que vamos a realizar, pues vamos a hacer vamos a realizar algunas de estas funciones, por lo tanto vamos a practicar para la parte evaluativa. Ya les voy entonces a contar cómo está constituido el módulo y lo que voy a hacer es compartirles toda mi pantalla. Ok, chicos, entonces, bienvenidos nuevamente entonces a este módulo de investigación de operaciones. Este módulo entonces vamos a tener como propósito general es aprender a utilizar diferentes modelos, ¿sí? Cuando hablamos de modelamiento matemático, estamos hablando de, perdón, cuando estamos hablando de modelo, el modelo tiene que ver con el modelamiento matemático. Cuando hablamos del modelamiento matemático, estamos hablando de cómo podemos llevar a un lenguaje matemático, ¿sí?, alguna situación que se presente en el mundo real. Entonces, para que las cosas puedan suceder, necesitan variables, ese entorno externo tiene variables, ¿cierto?, las cuales cuando se correlacionan o cuando se unen, pues pueden generar resultados que son benéficos o resultados que afectan como tal lo que esperamos obtener, ¿cierto? Entonces esas son las situaciones que se analizan como tal en el mundo externo, en alguna situación, por ejemplo, en el análisis de tráfico vehicular, el análisis de producción, donde tenemos, por ejemplo, varias condiciones de necesidades de producción y tenemos, por ejemplo, mano de obra, tenemos máquinas, tenemos materias primas, ¿sí? Miren que todas estas son variables que se integran dentro de los procesos para obtener algún resultado. Entonces, si nosotros logramos llevar esto a un lenguaje matemático, podemos hacer lo que se llaman procesos de simulación. La simulación es cómo lograr tener toda esa información y llevarlo a una ecuación matemática o llevarla a la representación matemática para poder interpretar y analizar como tal estos datos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar cuando decimos o cuando nos referimos a modelos, ¿listo? Modelos es lograr llevar a un lenguaje matemático alguna situación que suceda en el mundo real, ¿listo? Existen muchos modelos, como lo vamos a ver más adelante, determinísticos o probabilísticos, ¿sí? Y esto depende como tal de la cantidad de la disponibilidad de información que tengamos, ¿sí? Hay veces necesitamos estudiar una situación, pero no tenemos información, ¿sí? O la información no es confiable, por lo tanto, pues esto no nos va a permitir realizar, por ejemplo, proyecciones confiables. Un ejemplo, para el 2020 fue una época muy difícil para todo el mundo, ¿sí? En el 2019, en el mes de diciembre, las empresas se encontraban, por ejemplo, realizando sus presupuestos para el 2020, pero nadie se imaginó, o nosotros aquí en Colombia, ¿cierto?, en América del Sur, no nos imaginamos que iba a llegar una pandemia que iba a afectar esos presupuestos o esas proyecciones que habíamos establecido en diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, cuando transcurrió como tal todo ese 2020, pues obviamente esto generó muchísimos cambios para las empresas. Muchas empresas habían generado, por ejemplo, presupuestos de ventas y estos presupuestos de ventas no se lograron, ¿sí? Entonces, cuando pasamos al 2021 y vamos a hacer, por ejemplo, una proyección de ventas para el 2021 y lo vamos a hacer con un histórico desde el
el 2015 hasta el 2023 para realizar un análisis estratégico de cuánto tenemos que vender, pues ese 2020 nos va a generar como datos atípicos, ¿sí? Porque lo que sucedió en el 2020, pues para algunos negocios fue muy bueno, por ejemplo, almacenes como El Éxito, si de pronto vieron noticias, este almacén vendió, esta empresa aquí en Colombia vendió hasta 3 veces más de lo que vendía en una condición normal, o sea, la pandemia para ellos fue como tal una situación de beneficio económico, pero muchas empresas no les pasó esto, muchas empresas pues tuvieron hasta que cerrar operaciones porque no generaron ingresos de ninguna forma. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de estos datos, encontramos que hay unos datos atípicos que no nos van a permitir proyectar como tal, ¿sí? Y estos datos atípicos pues nos generan como tal un efecto incierto, esos resultados proyectados pues no van a ser como tal confiables porque ese 2020 fue un año diferente y esperemos que no se repita. Entonces, el análisis de los modelos debe contener información confiable, ¿sí? No información atípica, porque esa información atípica puede que haya sucedido una vez y no se repita, pero esto nos afecta como tal los cálculos matemáticos que nosotros hagamos. Entonces, aquí es donde el análisis de datos es muy importante y ese modelo matemático, pues lo tenemos que estructurar para que pueda simular esa condición real y si esos datos no son confiables, pues obviamente ese modelo no nos va a generar un comportamiento parecido a la realidad, ¿sí? ¿Qué pasa con este tema de modelos o el modelamiento matemático de la simulación? Muchas veces las empresas antes de emprender proyectos lo que hacen es una simulación, ¿sí? Obviamente realizar esta inversión pues es muchísimo dinero, entonces lo que hacen las empresas es evaluar o simular como tal cuál sería el escenario si realizan la compra, el escenario si invierten en un proyecto, ¿sí? Entonces todo esto lo modelan y si los resultados son los esperados, pues toman la decisión de invertir verdaderamente, porque si no hacen esta simulación o estos análisis, pues si estos resultados no son tan satisfactorios, pues ellos podrían perder el dinero de las inversiones. Entonces, el modelamiento matemático tiene mucho que ver con el tema de la simulación de datos, pero para esto necesitamos información. Entonces, el propósito del curso es que el estudiante aprenda a utilizar los diferentes modelos. Entonces ya sabemos que los modelos tienen ecuaciones matemáticas y a diferenciarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen muchos, así como tenemos situaciones en las que tenemos muchos datos, hay situaciones en las que no tenemos datos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hacemos como tal esas proyecciones, pues esas proyecciones van a tener un nivel incierto y la incertidumbre genera, por ejemplo, más riesgo. En algunas situaciones, pues el riesgo es excelente, por ejemplo, en el mercado bursátil, entre más riesgo tenga una acción, quiere decir que más beneficios económicos voy a tener, pero para las empresas normales, el hecho de generar proyectos de inversión de alto riesgo, pues esto genera que eso podría ponerlas en una condición de dificultad financiera, ¿sí? Porque no lograrían como tal los resultados esperados. Entonces, esto pasa con los modelos y hay diferentes modelos para cada situación. Entonces, por eso vamos a aprender los diferentes modelos, a diferenciarlos y cómo los aplicamos en nuestra vida académica, profesional, empresarial y de investigación, ¿sí? El objetivo general de este módulo de investigación de operaciones es analizar los modelos determinísticos. ¿Qué es determinístico? Determinístico es cuando nosotros tenemos todos los datos de una situación que queramos analizar, por lo tanto podemos tener un nivel de certidumbre. El nivel de certidumbre es cuando nosotros conocemos todos los datos, por ejemplo, por lo general podemos hacer modelos que simulen, ¿sí? Lo que está pasando en un proceso productivo, lo que está pasando en una situación X que estemos analizando, y este modelamiento, ¿cierto? Puede generarnos los mismos resultados que la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un proceso, digamos, en un proceso agrícola, ¿cierto? Donde nosotros tengamos un cultivo y una de esas variables sea la lluvia. Entonces, ¿qué pasará con la cantidad
de material o de productos que crezcan, ¿sí? Si llueve más o si disminuye la lluvia. Entonces, cuando hacemos modelos determinísticos, como conocemos como tal todas las variables, conocemos todos los datos, lo que hacemos es simular, ¿sí? Y a ese modelo de simulación le vamos a aumentar la lluvia y miramos qué resultado obtenemos. Y si disminuimos la cantidad de lluvia, ¿cierto? Los milímetros de lluvia que podamos tener, entonces el resultado va a ser diferente. Entonces, esto nos va a permitir como tal tener modelos determinísticos donde todos los datos los tenemos y podemos variar, ¿cierto? Los datos y mirar a ver qué resultado podríamos obtener. Entonces, si nosotros incrementamos esta variable, ¿cómo será el resultado final? Pero si incrementamos esta otra que está directamente relacionada con el resultado, ¿cómo impacta el resultado? ¿Sí? Entonces, en los modelos determinísticos tenemos toda la información, ¿sí? Propiciando elementos para el análisis de los modelos estocásticos. Los modelos estocásticos, chicos, disculpen, yo le doy ingreso a alguien acá. Entonces, los modelos estocásticos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, los modelos estocásticos entonces son diferentes a los determinísticos. ¿Por qué? Los modelos estocásticos no tienen toda la información. Por lo tal, tienen que trabajar con análisis probabilísticos. Es por eso que dentro de las ingenierías nosotros vemos algunas materias de estadística, ¿sí? Porque dentro de estos modelos estocásticos está la probabilidad, ¿sí? Por lo tanto, estos modelos tienen un nivel de incertidumbre mayor y recurren a otras metodologías para poder calcular y hacer también proyecciones, pero basados en procesos probabilísticos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar más que todo con determinísticos, ¿ok? Los probabilísticos los vamos a ver, ¿sí? Pero los ejercicios como tal que vamos a trabajar van a ser modelos determinísticos, donde tenemos toda la información y lo que vamos a hacer es llegar como tal al modelo y analizar el resultado, ¿sí? Ese va a ser como el objetivo de mi propuesta. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar la teoría de decisiones, determinar los modelos pronósticos aplicados a los nichos de mercado, realizar los diferentes tipos de modelos de inventario y proyectos de ruta crítica, CPM y PERT. Resulta que los modelos CPM y PERT están relacionados con los proyectos, ¿sí? Con el análisis de proyectos. Resulta que cuando nosotros realizamos algún proyecto, lo más importante del proyecto son 3 condiciones: que se cumplan las actividades, ¿sí? Para hacer un proyecto nosotros planificamos actividades, ¿sí? Por lo tanto, esas actividades se tienen que cumplir y se tienen que realizar. Tenemos que poner mucho cuidado dentro de los proyectos en el tiempo, ¿sí? Dentro de los proyectos, el cumplimiento de las actividades en el tiempo estipulado es muy importante. Y el recurso, que es este tercer elemento de los proyectos, pues es el último, no es que sea el menos importante, para mí sería el más importante, ¿cierto? Entonces, sería como el determinante como tal para la realización del proyecto, ¿sí? Entonces, que se cumplan las actividades en el tiempo estipulado, cumpliendo con los recursos que se establecieron para ese proyecto. Para poder hacer este análisis de proyectos, existen metodologías dentro de la investigación de operaciones como ruta crítica, CPM, que es modelo de ruta crítica, y PERT, que es el análisis como tal de la ruta crítica dentro de los tiempos, el dinero y las actividades. Integra como tal el análisis de cómo podemos lograr realizar los proyectos en el menor tiempo, ordenándolos de forma sistemática para poder cumplir con el objetivo principal del proyecto, ¿sí? Entonces son metodologías. Lo que vamos a aprender aquí son metodologías o herramientas que se utilizan para el análisis del modelamiento, y con el modelamiento lo que hacemos es obtener datos. Lo más importante de esos datos es analizarlos e interpretarlos. De nada nos sirve tener muchísimos datos si no tenemos como tal esa habilidad, y para los ingenieros pues eso se nos facilita muchísimo el tema de la interpretación, de análisis y de resultados, porque tenemos un componente matemático mucho más avanzado que otras carreras, ¿listo? Entonces pues eso es importante y pues y nos beneficia como tal en el desarrollo de este módulo. El módulo contiene
3 unidades. La primera unidad es la habilidad para la construcción de modelos de teoría de decisiones. La segunda unidad es la destreza para aplicar la teoría pronóstico a la economía. Y la unidad 3 son conocimientos de los modelos de inventarios y generar proyectos de ruta crítica. Esta es la propuesta del módulo de la universidad, chicos. Dentro de esta propuesta yo incluí como tal una metodología más que es muy importante, ¿sí? Es muy importante y no podía salir como tal de un módulo de investigación de operaciones, como es la programación lineal. La programación lineal es una de esas metodologías que hace parte de la investigación de operaciones. Esta materia la vamos a ver entonces en 8 semanas, empezamos el 9, vamos a ver los sábados. Habíamos quedado entonces que no vamos a hacer un break, ¿cierto? Sino que vamos a ir de 3:30 hasta las 5:30, ¿sí? Pero no hacemos break. Para poder, si hacemos break, vamos entonces hasta las 6, ¿listo? Entonces, quedamos todavía con ese horario. 3:30 a 5:30 sin break, sino que vamos derecho con la clase, ¿sí? ¿Confirmado? Sí, profe. Ok, listo, chicos. Vamos entonces, nuestras tutorías están programadas para el 9 de octubre, el 16 de octubre, el 21, el 30, el 6 de noviembre, el 13, el 20 y nuestra última tutoría sería el 25 de noviembre. Dentro del módulo tenemos entonces 3 actividades evaluativas. Las actividades evaluativas que yo hago dentro de este módulo son talleres tipo parcial, ¿sí? Entonces, estos talleres son individuales. El primer taller va a ser de programación lineal. Este taller lo vamos a presentar, lo vamos a realizar en hoja, ¿cierto? Vamos a desarrollar los cálculos en hoja y papel, a mano, ¿cierto? Con lápiz y papel. Y el resultado lo vamos a subir como tal a la plataforma. El desarrollo no me interesa llegar a los resultados, me interesa es el desarrollo como tal que le hagamos al método, ¿sí? El desarrollo que ustedes hayan entendido de la metodología y esto lo vamos a desarrollar entonces en lápiz y papel y lo escaneamos y lo vamos a subir a la plataforma, ¿sí? Ese va a ser como tal el entregable. El segundo parcial lo vamos a hacer de pronósticos. Este pronóstico lo vamos a trabajar en una hoja de Excel. Listo, vamos a realizar entonces metodología de pronósticos y el taller lo vamos a entregar, lo vamos a subir como tal a la plataforma, ¿sí? El parcial 3 lo vamos a hacer en una actividad, en una hoja de Excel. Lo vamos a realizar entonces con la metodología de PERT, CPM, ruta crítica, diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt también se utiliza dentro de los procesos de análisis de proyectos, por lo tanto vamos a trabajarlo también dentro de este último parcial. ¿Listo? Entonces, como son parciales tipo, talleres tipo parcial, ¿cierto? La entrega es válida como parcial y como seguimiento de las actividades que vayamos a realizar, ¿listo? Porque esto es metodologías de resolver, entonces es válido realizar el taller y entrega como parcial. ¿Les parece? ¿O alguien tiene de pronto otra propuesta o a medida que vayamos avanzando ustedes me van confirmando si esta metodología se va adaptando a las necesidades, ¿sí? Vamos con esta metodología y si de pronto hay alguna otra propuesta después del primer parcial, verificamos entonces. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok. Sí, profe. Ok, listo, chicos. Entonces, les voy a compartir una presentación. En nuestro módulo, ¿sí? En la plataforma, lo que voy a hacer es que les voy a compartir cada semana las diapositivas, ¿sí? Las diapositivas que les presento, se las voy a compartir. Hay semanas que son teóricas, ¿sí? Por lo tanto, estas semanas les voy a subir como tal las diapositivas, pero hay otras semanas que las vamos a trabajar
realizando como tal el desarrollo de las actividades. Entonces, pues lo que yo hago es subirles el link de la clase, subirles el ejercicio y el trabajo o el ejercicio que vayamos desarrollando, pues yo tengo mi tablero digital, por lo tanto, entonces queda grabado, queda como tal en una hoja, ¿listo? Y estas se las comparto, ¿listo? Pero esa clase como tal no va a tener diapositivas, sino que va a ser como tal el desarrollo de los ejercicios. Nosotros utilizamos dentro de este módulo de investigación de operaciones el módulo como tal de la universidad. Ustedes están viendo, chicos, mi pantalla, que les compartí toda la pantalla. Sí, profe. Ok, listo. Si de pronto lo que les hablo no concuerda con lo que están viendo en la pantalla, me avisan. Entonces, el módulo de investigación de operaciones se los compartí dentro de la plataforma. Aquí van a poder encontrar entonces teoría de decisiones, pronósticos, modelos de inventario y ruta crítica, que es la propuesta como tal del módulo de la universidad. Recuerden que yo les hice, yo anexé como tal otros temas que son muy importantes dentro de investigación de operaciones. El soporte teórico de este otro tema con el que vamos a empezar esta semana, ¿sí? Que es la próxima semana, iniciaríamos con programación lineal. Entonces yo les voy a subir también estos dos libros. Este libro se llama Investigación de Operaciones de Hamdi Taha. Este libro como tal son pues de los libros básicos para poder aprender investigación de operaciones. Entonces vamos a trabajar el primer tema. Aquí pueden encontrar qué es la investigación de operaciones, que lo vamos a ver hoy, y modelado con programación lineal, ¿sí? Ese es el primer tema como tal de cualquier curso de investigación de operaciones. Vamos a encontrar entonces aquí los temas de pronósticos, análisis de sensibilidad, análisis de ruta crítica, modelo de redes, que ese es el tercer tema que tenemos propuestos en el módulo de investigación de la universidad. También les voy a compartir otro libro que se llama Introducción a la Investigación de Operaciones de Lieberman. Estos libros se los puedo subir a la plataforma, pero estos libros están dentro de las bases de datos que nos suministra la universidad. ¿Listo? Para que si tienen algún problema descargando, por ejemplo, el archivo de la plataforma, pues puedan ingresar a las bases de datos de la universidad y puedan consultar. En este libro también pueden encontrar de forma amplia todos los temas que están propuestos esperen, yo busco el índice, todos los temas que están propuestos en el módulo de la universidad, ¿sí? Entonces todos estos temas pues están soportados en estos libros donde está como tal todos los temas desarrollados de forma amplia. ¿Por qué utilizo dos? Hay algunos libros que tienen ejercicios más complejos, hay otros que tienen ejercicios de pronto de menor complejidad, entonces lo que yo hago es estructurar, ¿cierto?, los ejercicios de mi clase con estos dos libros. Entonces aquí tenemos introducción y aquí tenemos panorama del enfoque de modelación de investigación de operaciones y aquí tenemos introducción a la programación lineal. Entonces miren que la programación lineal es básica dentro de todos los módulos o dentro de todos los cursos que se dicten de investigación de operaciones y por eso lo propuse para que lo veamos. ¿Listo? Vamos a dar inicio entonces con nuestra primera semana. Bueno, introducción a la investigación de operaciones. Chicos, cuando estamos hablando de investigación de operaciones, investigación pues está relacionado con esa palabra de observar, de ver, de recoger datos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de investigación es de recoger información, ¿sí? De conocer como tal la información que necesitamos para algún proceso, para algún dato y la información o los datos son muy necesarios para poder tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, un gerente toma decisiones con base en resultados, con base en datos. Tomar decisiones sin datos, sin conocer cómo operan o cómo funcionan o cómo es el comportamiento de dicha actividad o cómo es el comportamiento histórico, ¿cierto?, de algún proceso, pues es
difícil, si no conocemos, pues es difícil como tal tomar decisiones. Por eso cuando nos soliciten mejorar un proceso, como ingenieros, lo primero que tenemos que hacer es conocer los procesos, ¿sí? No puede, nadie puede mejorar un proceso si no conoce cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, los procesos de reingeniería es cuando en muchos casos se inicia desde cero, ¿sí? La estructuración de un proceso, pero si nosotros no conocíamos cómo funcionaba, pues no vamos a saber cómo mejorarlo. Entonces los procesos de mejora continua nos obligan a conocer los procesos para poder generar mejoras, ¿listo? Entonces dentro de esos procesos, la investigación pues hace parte importante en la recolección, en el análisis, en la observación, en conocer cómo se comportan. Las operaciones, como vamos a ver más adelante, chicos, las operaciones es un concepto que viene del ámbito militar, ¿sí? El tema de la guerra, el tema militar, pues generó muchísimas metodologías, muchísimos procesos que se fueron adaptando, como ya lo vamos a ver, al ámbito empresarial, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de operaciones, estamos hablando inicialmente de actividades que se realizaban en el ámbito militar y estas actividades fueron luego llevadas al campo organizacional. Entonces, cuando estamos hablando de investigación de operaciones, estamos hablando del análisis, de la observación del conocimiento, del comportamiento, ¿sí? De las actividades de un proceso determinado. Eso es lo que se realiza dentro de investigación de operaciones. Existen muchos modelos, ¿sí? Existen muchos modelos para poder traducir o para poder simular, ¿sí? O llevar a un lenguaje matemático esos comportamientos de las situaciones del mundo real. Es más, hay dentro de este tema de investigación de operaciones existen carreras profesionales, así como nosotros nos preparamos como ingenieros, hay carreras donde ofrecen como tal estos programas de investigadores, ¿sí? De operaciones. Existen muchas empresas donde tienen sus grupos de investigación de operaciones. Ayer me contaba, por ejemplo, un estudiante que trabaja en la empresa Audi Pharma. Audi Pharma es esta empresa de medicamentos que queda aquí en Belmonte, que ellos tienen como tal un departamento de investigación de operaciones. Entonces recuerden que la investigación de operaciones es analizar datos del comportamiento de ciertas actividades. ¿Listo? Y vamos a ver por qué es importante conocerlos, pues para mejorar, ¿cierto? Entonces, también tenemos, por ejemplo, maestrías y especializaciones en temas de investigación de operaciones. Entonces, miren que este tema, pues llama muchísimo la atención a las organizaciones, a las empresas, porque si yo tengo información, pues obviamente puedo generar el mejor escenario, ¿sí? Y puedo identificar qué condición no se adapta a mi proceso para obtener resultados esperados. Dentro de la historia y aplicación, pues nosotros tenemos la siguiente información dentro de el inicio de la aplicación de la investigación de operaciones. Como les había comentado, la investigación es ese análisis de datos. Las operaciones vienen como tal de temas militares. Entonces, la investigación de operaciones inició en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Resulta que las empresas cuando salen o cuando se encuentran dentro de un país que está en guerra, pues estas empresas tienen efectos económicos negativos y más aún cuando cuando se termina como tal esta guerra o empieza en la época de posguerra, pues recuperarse como tal de estos eventos para las empresas en algunos casos es difícil. ¿Por qué? Porque pues obviamente económicamente la situación es diferente y las empresas tienen recursos ya escasos, ¿sí? Sus suministros, sus materias primas, su poder de adquisición, pues es restrictivo, ya no van a tener la capacidad de poder proyectar o de poder utilizar toda la materia prima que tienen porque se encuentran en una situación de dificultad. Esto es, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros dentro de este momento. Nosotros prácticamente estamos en una guerra biológica, ¿cierto? Y vamos a salir de esa guerra biológica, vamos a estar en una posguerra biológica.
donde las empresas y donde todo el mundo está, todo el mundo, ¿cierto?, está como tal superando los efectos que dejó esta pandemia. Entonces, al inicio del tema de investigación de operaciones, en la Segunda Guerra Mundial, pues las guerras tienen unos objetivos, ¿sí? Así como las empresas tienen un objetivo principal, las guerras tienen un objetivo, ya sea de lograr más territorio, ya sea de lograr algún proceso de tierras, ¿sí? Por lo general siempre las guerras suceden con este objetivo. Entonces, al inicio de esta Segunda Guerra Mundial, el inicio de las actividades llamadas investigación de operaciones es atribuible a ciertos servicios militares que se prestaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, debido a los esfuerzos bélicos, existía la urgente necesidad de asignar recursos escasos. ¿Cuáles eran los recursos escasos de la guerra? Pues todo lo que era los soldados, todo lo que era la maquinaria de los submarinos, la maquinaria de los aviones, la maquinaria las municiones, lo que tenían ellos en los vehículos, ¿cierto?, con los que ellos entraban a algunas áreas de territorio, ¿cierto?, de los oponentes de forma terrestre. Entonces, miren que para la industria bélica todo esto eran recursos, así como para las empresas, los recursos son todo el personal, toda su maquinaria, sus instalaciones, ¿sí? Entonces, miren que tenían como tal una analogía de asignar recurso escaso a distintas maniobras militares y a las actividades que componían cada operación de la mejor manera. Entonces, ellos no se podían dar el lujo de perder o de utilizar su personal de forma ineficiente, de utilizar sus municiones de forma ineficiente, tenían que utilizarlas. Pues es triste, ¿cierto?, que este tipo de investigación haya surgido a partir de esto, pero pues esa es la historia, chicos. Entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los países que más aportaron como tal al desarrollo de esta ciencia de investigación de operaciones, porque ellos al verse inmiscuidos pues en este tipo de situaciones de guerra, pues ellos lo que hicieron fue llamar a un gran número de científicos, ¿sí? Y los grupos de investigación de operaciones se caracterizan porque son grupos interdisciplinarios, ¿sí? Grupos interdisciplinarios quiere decir que son personas con estudios en diferentes ramas, ¿sí? Psicólogos, economistas, financieros, ingenieros mecánicos, personas que tengan visión diferente y que puedan aportar al resultado, pues, ideas diferentes desde su perspectiva y desde su formación. Entonces, lo que hizo Estados Unidos y Gran Bretaña fue unir a un gran grupo de científicos para que les ayudaran a utilizar estos recursos que ellos tenían de una forma más efectiva, ¿sí? Para que lograran como tal, pues, el objetivo de la guerra para ellos, que era, pues, ganar a su oponente. En realidad le solicitaron entonces que hicieran investigación sobre las operaciones. Recuerden que este concepto de operaciones viene de actividades militares. Estos grupos de científicos fueron los primeros en desarrollar todo lo que son las actividades de investigación de operaciones debido al desarrollo de métodos eficaces para utilizar nuevas herramientas, como por ejemplo el radar. El radar fue una de esas herramientas que se generó en la Segunda Guerra Mundial, porque con ellos lograban identificar las distancias del oponente, por lo tanto podían identificar cuánto tiempo se iban a demorar. Toda esta información era importante para que ellos tomaran decisiones de cómo debían actuar. Al terminar entonces la guerra, el éxito de la investigación de operaciones en las actividades bélicas generó gran interés debido a la posibilidad de aplicarla en un ámbito distinto. Entonces ellos habían logrado, con este análisis de investigación de operaciones, utilizar todos esos recursos de forma eficiente, sin que se desperdiciaran ni municiones, ni la gasolina de los vehículos, ni las bajas de sus soldados, utilizar todo esto eficientemente para poder ganar la guerra, ¿sí? Entonces, a la industria le interesó esto y dijeron, venga, apliquemos esos conceptos y llévelos a las empresas, porque en las empresas yo también tengo recursos como mi personal, como mis máquinas, como mi materia prima, ¿cierto? Y yo tengo un objetivo básico dentro de las empresas. Y chicos, dentro de las empresas, toda empresa, a no ser de que sea, por ejemplo, una empresa sin ánimo de lucro, el objetivo básico de todas las empresas es generar dinero. Entonces, yo siempre pregunto en las clases, ¿cuál es la meta de las empresas? Unos me dicen hacer más feliz a
a los trabajadores, entregar productos de calidad, y esto es muy importante, chicos, pero el objetivo de todas las empresas se basa siempre en generar mayor flujo de caja libre, y ese flujo de caja libre tiene que ser muchísimo mayor en el futuro del que está haciendo hoy, ¿sí? Todos dentro de la empresa, todas las actividades que se realizan dentro de una empresa, dentro de una organización, tienen que estar enfocadas en ayudar a esa empresa, a esa organización, a que cumpla como tal con esos resultados que llevan a cumplir la meta, o sea, a generar más dinero, y que ese dinero sea, que incremente, que sea exponencial, ¿sí? Porque si nosotros no generamos dinero, y esto fue lo que le pasó a muchas empresas en pandemia, muchas empresas lograron, por ejemplo, vender sus productos por vía web, ¿sí? Por ejemplo, Arturo Calle, las ventas de Arturo Calle son directamente en muchas tiendas que tienen ellos, pero cuando empezó la pandemia, nadie podía salir, por lo tanto, ellos no podían vender sus productos. ¿Qué hizo rápidamente Arturo Calle? Pusieron su página web para que pudieran comprar los productos directamente desde la página y pudieran dar continuidad a sus operaciones. ¿Por qué? Las empresas que no generen dinero, las empresas que no puedan como tal generar dinero de forma sostenida, perdurable, creciente, pues son empresas que no van a poder dar continuidad a sus operaciones, y muchas de estas empresas que no lograron superar esta etapa de crisis de la pandemia, pues simplemente desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tenían cómo mantener sus operaciones. Al no tener ingresos, pues les toca despedir su personal, no pueden continuar con sus actividades y pues tienen que cerrar. Entonces miren que con dar cumplimiento a esa meta principal de todas las empresas, que es generar dinero, es muy importante, y por eso todas estas herramientas de análisis de datos se utilizan para poder tener las herramientas necesarias para tomar decisiones rápidas y decisiones ágiles. Entonces, después de la guerra, muchos de los científicos que habían participado en equipos de investigación de operaciones tenían información sobre todo esto que habían alcanzado, todos estos desarrollos y estos avances en diferentes metodologías, y uno de esas personas fue George Dancing. George Dancing fue uno de los que aportó muchísimo a la investigación de operaciones, y muchas de las herramientas que caracterizan la investigación pues son, por ejemplo, la programación lineal, que es ese tema que vamos a ver, la programación dinámica, la teoría de colas, teoría de inventarios. Entonces, todas estas teorías, todas estas metodologías surgen a partir de esa primera fase de investigación de operaciones. La segunda fase es cuando inicia como tal, se introduce todo el tema de computacional, ¿sí? El inicio del año 75, 80 y los 90, pues aquí empieza el auge de los computadores, llegando al punto en que cualquier persona podía adquirir un computador. La programación, todos los algoritmos, todo esto hizo que todas estas metodologías que hacemos de forma manual y que nos toman tiempo, pues se pudieran programar por medio de todo este tema computacional y poder encontrar resultados muchísimo más rápidos. Entonces, un segundo factor que dio gran impulso al desarrollo de este campo fue la revolución de las computadoras. Entonces, de esta forma, las técnicas más complejas tuvieron alcance a muchas más personas, y aparte de eso, los cálculos se realizaban de una forma mucho más rápida. Dentro de las aplicaciones de investigación de operaciones tenemos, por ejemplo, el tema logístico. En tema logístico nosotros tenemos, por ejemplo, cierta cantidad de inventario que tenemos que entregar con ciertos recursos de vehículos, gasolina, ¿cierto? Distancia para poder entregar los productos. Entonces, ¿cómo poder encontrar una programación adecuada que nos permita entregar en el menor tiempo utilizando esos recursos de forma óptima? En producción también tenemos, por ejemplo, hay empresas que tienen muchas líneas de producción. Los recursos en este caso serían, por ejemplo, la mano de obra, las máquinas, los suministros, las materias primas. En temas de seguridad ciudadana, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer la programación adecuada para poder generar las producciones, sabiendo que no podemos utilizar, por ejemplo, de forma ilimitada las horas hombre? Recuerden que aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, una normatividad de 8 horas de trabajo, máximo 45 a la semana, por lo tanto, implementar 12 horas sería pues con un incumplimiento legal.
En algunos casos se realiza, pero pues es trabajar 12 horas en una jornada continua toda la semana por muchos meses, pues esto implica un gasto muchísimo mayor, ¿cierto? Tanto a la empresa como un incumplimiento a nivel legal. Entonces, todo eso son restricciones en las cuales nosotros debemos de tener en cuenta para poder ejecutar esas actividades. En seguridad ciudadana, por ejemplo, cómo ubicar cámaras de seguridad en algunas partes de la ciudad que abarquen una distancia mayor, ¿cierto? Y que utilicemos ese recurso escaso que son, por ejemplo, las patrullas o las estaciones de policía ubicadas en lugares estratégicos que abarquen un mayor nivel de seguridad, ¿sí? En la industria textil, por ejemplo, tenemos diferentes líneas de fabricación, entonces tenemos materias primas, cómo poder utilizar de forma adecuada esos recursos como materias primas, máquinas, para poder ejecutar y cumplir las producciones. En temas de salud, ahorita que estamos, por ejemplo, con pandemia, cómo utilizar de forma adecuada los recursos como, por ejemplo, las vacunas, hacer un análisis para que logren llegar de forma adecuada a todas las áreas, a todas las personas que necesitan como tal de este recurso. Entonces, miren que en cada uno de los ejemplos tenemos algo que llamamos un recurso escaso, algo que es limitado. Para eso tenemos que realizar análisis para darle un uso óptimo, ¿cierto? En el tema de tránsito, entonces tenemos vías, tenemos muchísimos vehículos, entonces cómo realizar un control adecuado para disminuir, por ejemplo, cuellos de botella, cerrar vías, vías alternas, algo que genere como tal interrupción a la prestación de este servicio de transporte terrestre. Las rutas aéreas también utilizan investigación de operaciones. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que ahorita muchas aerolíneas han cerrado como tal sus actividades. Otras lo que hacen es que tienen recursos, ¿cierto? Por ejemplo, los aviones, la gasolina, los asientos de los aviones, y lo que hacen es cancelar algunos vuelos y unificar vuelos, ¿sí? Entonces adelantan o retrasan como tal vuelos. ¿Para qué? Para lograr que esos aviones lleguen a ese lugar donde pues, donde está estipulado como tal la programación del viaje, pero que ese recurso llegue con todo su tripulación o con toda su capacidad llena de pasajeros. ¿Por qué? Porque se gasta la misma cantidad de gasolina con uno o con dos pasajeros, ¿cierto? Pero para la empresa es muchísimo más rentable que ese recurso, que ese avión vaya con muchísimo más pasajeros, ¿sí? Para hacer un uso más óptimo de esos recursos. Entonces, es por eso que las aerolíneas cancelan esos vuelos y unifican nuevamente un nuevo vuelo. ¿Para qué? Para que sea más óptimo el recurso, para que el gasto de gasolina, pues, en uno o dos pasajeros, pues, obviamente no sería como tal negativo para los resultados o los beneficios económicos de la compañía. En proyectos informáticos, pues los proyectos informáticos ayudan como tal al análisis de todos estos procesos, desarrollo como tal de programación que ayude a la sincronía de todas estas funciones y a obtener resultados muchísimo más rápidos. El análisis de la teoría de colas, ¿sí? En un proceso donde se generen filas, por ejemplo, en los bancos, cómo podemos realizar análisis de procesos, por ejemplo, estocásticos, que no sabemos cómo van a funcionar, pero que sí tienen un patrón de comportamiento que nos permite modelar el comportamiento de las filas y las colas. ¿Para qué? Para que se genere una mayor fluidez y puedan terminar rápido las colas. Esto ha sido sujeto de investigación, aunque ustedes no lo crean, y porque hay un tema económico detrás de todo esto. El análisis financiero, el resultado de análisis probabilísticos para obtener los mejores beneficios en temas de construcción, proyectos donde tienen que realizar alguna actividad y tienen recursos como materiales, como personal, para poder realizar la actividad de la construcción de un proyecto, ¿sí? Microempresas donde no tienen recursos ilimitados, por lo tanto esos recursos que tienen deben de utilizarlos de forma óptima. Entonces, lo que busca como tal la investigación de operaciones es encontrar un modelo, ¿sí? Tener una visión de un proceso que nos permita como tal encontrar mejores resultados a cierta situación.
Dentro de la investigación de operaciones, chicos, nosotros podemos encontrar muchos resultados, pero el objetivo de la investigación de resultados es encontrar esa solución óptima. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, un análisis de programación lineal donde yo busque la maximización del beneficio económico a partir de la venta de ciertos productos. Entonces, ¿cuántos de esos productos tengo que vender para poder obtener el mayor beneficio económico? Yo puedo hacer una programación de esos 3 productos y puede haber millones de resultados, pero ¿cuál es ese escenario óptimo? ¿Cuál es esa mejor respuesta, la que yo quiero obtener para poder generar mayor beneficio que esas otras respuestas que también van a generar un beneficio económico, ¿sí? Entonces, la investigación de operaciones nos permite, con algunas metodologías, con algunos modelos, encontrar como tal esa solución óptima. Recuerden, de muchas soluciones necesitamos encontrar la solución óptima. Y aquí es donde entramos al tema del arte de modelado. El modelado, como habíamos hablado ahorita, es abstraer de una situación del mundo real. Recuerden que estamos observando, estamos buscando datos, estamos revisando cómo funcionan, cómo operan, cuál es el comportamiento, ¿sí? Hay algunos procesos que se repiten de forma continua, entonces es fácil conocer el comportamiento. Hay otros que funcionan, que no tienen un patrón de comportamiento, por lo tanto es más difícil como tal generar un patrón o generar un modelo, ¿cierto?, que simule el comportamiento de ese proceso. Entonces, lo primero es conocer como tal ese mundo real, y de ese mundo real nos traemos como tal un mundo supuesto. O sea, como ya conocemos esas variables, vamos a llevar esas variables a algo que se llama un modelo matemático, y lo vamos a simular. Las fases de estudio de investigación de operaciones están compuestas entonces por 5 pasos. El primer paso es definir como tal el problema. Si algo no está sucediendo, entonces si algo no está sucediendo bien, ¿cómo funcionaría mejor, cierto? Pero para eso tenemos que conocer cómo funciona actualmente, ¿sí? Y conocer por qué debemos de mejorar, ¿sí? Si no estamos, mejorar es acercarnos al comportamiento esperado. Entonces, si necesitamos acercarnos al comportamiento esperado, tenemos que conocer cuál es el comportamiento de hoy para saber cuál es esa brecha en la cual tenemos que enfocarnos y mejorar. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el problema. ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cuál es el proceso en el que hay que aplicar investigación de operaciones? Segundo, como ya conocimos como tal el problema, vamos a construir un modelo. Esa construcción de modelo implica como tal conocer esa información, esas variables. Vamos a simularlo, ¿sí? Vamos a simular como tal, a darle solución, a darle varios resultados, a ver si se comporta igual que ese mundo real. A ver si el objetivo es lograr modelos matemáticos que verdaderamente simulen una situación del mundo real. Entre más se acerque a ese comportamiento real, pues el modelo va a ser más confiable. Validamos el modelo e implementamos una solución. Esos son como tal los 5 pasos de las fases de estudio de investigación de operaciones en el tema de modelamiento. Y dentro de los primeros modelos que vamos a ver, va a ser el modelo de la programación lineal. Entonces, la programación lineal es una de esas metodologías de investigación de operaciones donde vamos a crear modelos. La próxima clase vamos a ver la metodología. Les voy a contar qué es, pues, de qué se compone la programación lineal. Un modelo de programación lineal está compuesto por 3 ítems. Primero, las variables. Vamos a ver entonces qué es el tema de variables. Aquí es la información, ¿sí? Las variables es la información como tal que nos van a llevar a un problema en cuestión, ¿sí? A solucionar un problema en cuestión. Segundo, las restricciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una industria textil y queremos realizar tanta cantidad de camisas y tenemos 100 metros de tela. Entonces, una restricción para ese proceso es que tenemos solo 100 metros de tela, ¿sí? Todo lo que sea como tal escaso o que nos digan que tenemos cierta cantidad y que tenemos que someternos a esa cantidad es una restricción. La función objetivo está enfocada entonces si queremos maximizar o minimizar. ¿Por qué? Porque dentro de las situaciones nosotros queremos maximizar, por ejemplo, beneficio económico y en otros casos queremos minimizar costos o minimizar desperdicios. Entonces, recuerden, el modelo de programación lineal está compuesto entonces por 3 ítems: las variables, las restricciones y la función objetivo. Vamos a ver entonces cómo se comportan estas. Las variables, chicos, representan las incógnitas del problema o de la función que se desee realizar.
es lo que deseamos hallar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de variables, las variables dentro de un modelo de matemáticos se representan por X1, X2, X3, por ejemplo, si son 3 productos, entonces el producto 1 se va a representar con X1, el producto 2 con X2, el producto 3 con X3, o situación 1, 2 y 3, entonces X1 será la situación 1, X2 será la situación 2, ¿listo? Entonces, ese X1 o Y1, ¿sí? Así se podrán representar como tal esas variables dentro de un modelo de programación lineal, nos van a responder cuánto necesitamos producir o cuánto necesitamos vender. X va a ser como tal esa incógnita de cuánto hay que producir, cuánto hay que vender, cuánto hay que almacenar, cuántas personas necesito contratar, cuántas plantas, por ejemplo, Súper de Alimentos del Manizales es una empresa que tiene muchísimas plantas de producción, en unas se hacen los barriletes, en otras las gomas, en otros los procesos de chocolate. Entonces, ¿cuáles son las plantas adecuadas que yo necesito usar para determinada actividad o determinada producción? ¿Sí? Entonces, X1 será la planta 1, X2 será la planta 2, X3 será la planta 3. Esas variables las podemos ubicar rápidamente porque están unidas a un costo, a una utilidad o a un ingreso. Entonces, por ejemplo, el producto 1 genera $20 de utilidad, el producto 2 genera $15 de utilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables? El producto 1 y 2 están relacionadas con costos, utilidades o ingresos, ¿sí? Por eso es que podemos identificar lo que llamamos variables dentro de un modelo matemático de programación lineal. Entonces, X1 es como se representan las variables y X1, cuando hablamos de X1, nos está dirigiendo al producto 1 que genera $20 de utilidad. Entonces, X1 será el número de productos tipo 1 a producir o a comprar. X2, entonces, nos referencia al número de productos tipo 2 a producir o a comprar, ¿sí? Entonces, 1 ya no se va a llamar 1, sino X1. 2 no se va a llamar producto 2, sino X2. Y ya sabemos que está relacionándose con estos datos. La función objetivo entonces tiene, como su nombre lo dice, la función objetivo está directamente relacionada con maximizar o minimizar. Recuerden que nosotros podemos maximizar beneficios, utilidades y minimizar, por ejemplo, desperdicios, costos. Entonces, cuando unimos esto en un modelo matemático, X1 representa el producto 1 y miren que está acompañado por un coeficiente de 20. ¿Qué quiere decir? 20 son las utilidades que ese producto 1 genera. X2 es este producto 2 y miren que está acompañado por un coeficiente de 15. ¿Listo? Entonces miren que aquí, esto es una ecuación matemática que nos está referenciando este proceso. X1 representa, genera $20 de utilidad, X2 representa una ganancia de $15 por utilidad, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué cantidad de X1 y X2, ¿sí? debo de utilizar yo, por ejemplo, para maximizar los beneficios? La función objetivo, como les decía, está enfocada en maximizar utilidades, ingresos, coeficiente de seguridad, producción. Minimizar está relacionado con costos, todo lo que yo necesito minimizar. Entonces yo tengo una situación en las cuales en algunos casos puedo mejorar, en algunos casos quiero como tal generar un... Ya el principio por marcador, pero ya lo voy a hacer. Listo. Entonces, en algunos casos necesito minimizar costos, números de trabajadores, tiempos de producción. Entonces, miren estos dos ejemplos. En este ejemplo tenemos el producto 1, 2 y 3, ¿cierto? Por lo tanto, llamaremos al producto 1 X1, al producto 2 X2 y al producto 3 X3. Miren que X1 nos deja una utilidad de $5, X2 una utilidad de $8, X3 nos deja una utilidad de $4, ¿listo? Entonces, yo quiero maximizar las utilidades, ¿cierto?, de estos productos. Por lo tanto, la función objetivo estará enfocada en maximizar las utilidades de la fabricación de estos productos. ¿Cómo se lleva eso a un lenguaje matemático? X1, ¿sí?, está relacionado con $5 de beneficio, de utilidad, más X2, 8, ¿sí?, y 8 son los $8 de utilidad, más X3, que miren que está acompañado por un coeficiente de 4, y ese 4 sale de aquí, de las utilidades que deja. Entonces, para maximizar, encuentre cuál es esa cantidad
de productos 1, 2 y 3 que me van a generar la mayor cantidad de utilidades, ¿sí? Entonces, si multiplicamos la cantidad de producción del X1, del producto X1, lo multiplicamos por 5, nos va a dar entonces la utilidad total de ese producto 1. Si multiplicamos la cantidad que necesitemos producir, ¿sí?, del producto X2 y lo multiplicamos por 8, pues esto será la cantidad total de las utilidades, ¿sí? Y si lo sumamos, pues eso nos va a dar un resultado, pero nos vamos a dar cuenta que vamos a poder encontrar muchas de estas opciones, pero solo una de esas posibles configuraciones de la cantidad del producto 1, 2 y 3 va a ser la respuesta óptima, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a buscar con programación lineal. Podemos encontrar otra situación en la que tengamos, por ejemplo, la minimización de los costos. Entonces, de estos 3 productos, el producto 1 es el que genera más, el producto 2 es el que genera más costos, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser la cantidad que yo debo de producir del producto 1, 2 y 3? ¿Para qué? Para que genere menores costos, ¿listo? Entonces, son situaciones que se pueden presentar dentro de las organizaciones. Las restricciones están relacionadas con lo que yo les decía, con ese recurso escaso, disponibilidad de recursos en cuanto a horas máquina. Yo no puedo poner a fabricar mis máquinas 24 horas en algunos casos en determinadas organizaciones o en procesos. Horas hombre, yo no puedo tener horas hombre disponibles 24 horas en algunos casos. Hay empresas que sí. Sí, pero entonces cada análisis es diferente de acuerdo a la situación que yo esté analizando. Entonces, cuando yo hablo de restricciones, hablo de limitaciones, algo que me detiene el flujo de que yo pueda realizar una actividad de forma continua. Mercado de proveedores, pues la demanda también es una restricción, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, solo puedo vender 500 unidades de cierto producto, pues no fabrique más porque no se las van a comprar y usted estaría utilizando un recurso, ¿cierto? Materias primas, fabricando un producto que no le van a comprar. ¿Por qué? Porque solo le compran 500. Entonces, la restricción es que solo puede fabricar 500, ¿sí? Son esas condiciones como tal que da la situación a analizar. O políticas empresariales, políticas que se establecen dentro de la organización y que se deben de cumplir. Aquí tenemos entonces el ejemplo, estas son las variables y esas variables están del producto 1, 2 y 3. Esas variables las vamos a conocer entonces como X1, X2 y X3. Pero aquí ya integran restricciones. Entonces ese producto 1, 2 y 3 para fabricarse necesitan, por ejemplo, 2 unidades de materia prima, 3 unidades de materia prima para X2 y para X3 necesita 1 unidad de materia prima para poder fabricarla, ¿sí? Pero resulta que de esa materia prima yo solo tengo 10.000 unidades. O sea, yo tengo que hacer la fabricación de la cantidad de X1, X2 y X3, ¿cierto? Pero no me puedo pasar de 10.000 unidades. Lo mismo con las horas. Necesito emplear las horas para cada fabricación de cada producto, pero no me puedo pasar de 10.000 horas disponibles. Y en cuanto a demanda, sé que puedo producir mínimo 500 unidades del producto 1, mínimo me van a comprar 200 unidades del producto 2, mínimo me van a comprar 300 unidades del producto 3, ¿sí? Entonces miren que esto es lo que llamamos restricciones a esa situación que queremos analizar. Aquí empezamos a estructurar como tal esas restricciones. Entonces miren, para la materia prima vamos a hacer la función objetivo. Entonces, 2 es la cantidad que necesitamos de materia prima, X1 es el producto. Entonces, para materia prima necesitamos 2 unidades de X1, 3 unidades de X2, 1 unidad para producir X3, pero tenemos como tal 10.000 unidades de esa materia prima disponible. Aquí ponemos menor o igual. ¿Por qué creen que ponemos menor o igual a estas 10.000 unidades? Menor o igual. Porque es lo que hay disponible. ¿Y por qué no mayor o igual? Pues yo creo porque ese es el tope, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, ponemos dentro de las restricciones, entonces me dicen, vea, utilice 2 unidades para fabricar X1, 3 unidades para fabricar X2 y 1 unidad para fabricar X3. Pero no supere, o sea, menor o igual, no supere las 10.000 unidades disponibles que tiene de materia prima. Y esto mismo sucede para las horas máquina.
Para fabricar el producto 1 usted necesita 1 hora, para fabricar el producto 2 necesita 2 horas, para fabricar el producto 3 necesita 1.5, pero recuerde que solo tiene 10.000 unidades, o sea, ese es el tope, no se pase de 10.000 unidades. Por eso, planee su producción con menor o igual cantidad de las unidades que usted tenga disponibles, ¿sí? No se puede pasar de aquí. Miren que esto es lo que llamamos restricciones y esto sucede en la vida real. Demanda mínima, dice, como demanda mínima, dice mínimo, o sea que yo puedo producir más de 500, ¿sí? Mínimo, fabriqué 500 del producto 1, del producto 2, 200 y del producto 3, 300. O sea, como mínimo, usted le van a comprar 500, 200, 350. Si fabrica menos, pues va a quedar debiéndole al cliente esa entrega. Entonces, mínimo son 500. Entonces, como es mínimo, ¿cierto? Yo puedo producir más de 500, más de 200, más de 350. Miren que es un caso contrario a este recurso escaso que tenemos. Entonces, en cuanto a la demanda de X1, yo voy a fabricar una cantidad mayor o igual a 500, ¿sí? De X2 voy a fabricar una demanda mínima de 200, o sea, mayor o igual. Hay que interpretar como tal ese contexto matemático. De X3 dice mínimo, demanda mínima. La demanda, o sea, la compra que mínima es en cantidad de 350 unidades, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a fabricar 250 porque a mí me van a comprar es 350 como mínimo de ese producto, ¿listo? Entonces, por eso, mayor o igual, no menor o igual, mayor o igual porque yo voy a fabricar más de esa cantidad. ¿Por qué menor o igual? Porque no me puedo pasar, ¿sí? Porque tiene que ser menor a esa cantidad que yo tengo disponible, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos como tal modelamiento matemático, es expresar una situación, ¿cierto?, de algún proceso, llevarlo a un lenguaje matemático en el que lo podamos entender. Para la próxima semana, chicos, vamos a realizar un ejercicio con la metodología de la programación lineal. La programación lineal tiene varios componentes. Primero, pues, estructurar la función objetivo, identificar las restricciones, graficar, ¿sí?, encontrar como tal esa zona óptima, realizar como tal ese análisis de datos que nos permita encontrar de todos esos resultados cuál es el mejor resultado que beneficie al ejercicio o que beneficie a la situación. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a desarrollar la semana entrante. Y para eso vamos a desarrollar este ejercicio. Una empresa fabrica 2 tipos de productos, el producto A y el producto B, ¿sí? En un modelo, pues este producto se va a llamar X1 y este X2. Los requerimientos por kilogramo de producto de los principales recursos para la producción son: para fabricar estos productos yo necesito materias primas, mano de obra y maquinaria, ¿sí? Dentro de los procesos de producción, chicos, hay algunos productos que requieren, por ejemplo, mayor cantidad de maquinaria o mayor cantidad de mano de obra, más horas de mano de obra, o requieren, por ejemplo, mayor cantidad de materia prima, ¿sí? Entonces, esto sucede en cualquier empresa, en el sector metalmecánico, en el sector de alimentos, en el sector productivo, pues de diferentes productos, ¿sí? O diferentes procesos. Siempre tenemos como tal un requerimiento para fabricar determinado producto o servicio, ¿sí? Siempre consumen ciertos recursos. Entonces, esto lo sé yo, ¿por qué? Porque he identificado, porque he evaluado, porque me fui al proceso y conocí que para fabricar este producto, pues hay un proceso estandarizado y ya se sabe que se necesita cierta cantidad de materias primas. Este conocimiento es lo que me permite a mí, por ejemplo, poder realizar inventarios, ¿sí? Análisis de inventarios, saber cuánto es lo mínimo, cuánto es lo máximo de un inventario, de acuerdo pues a este análisis de requerimientos o de necesidades para la fabricación de ciertos productos o servicios. Entonces dice que se dispone de 300 unidades de materia prima, de 200 de mano de obra y 100 de maquinaria. Entonces, en total tenemos 300 de materia prima, 200 de mano de obra y 100 de horas máquina. Dice que la producción del producto A no debe de superar el doble de lo que fabriquemos de B. Y además, la venta del producto de B no puede superar 90 kilos. Entonces, esto es lo que llamamos restricciones. Aquí dice que el área financiera reporta que la venta del producto A genera una utilidad de $200 por kilogramo,
mientras que la venta del producto B genera una utilidad de $180 por kilogramo, o sea que aquí el producto A genera como tal mayor beneficio económico que vender el producto B. Tomando en cuenta que todo lo que se produce se llega a vender, o sea que no tenemos una demanda mínima, sino que todo lo que fabriquemos se vende, se pide resolver empleando el método gráfico, o sea, cuál sería la cantidad de A y B que yo debo de producir para generar la mayor cantidad de utilidades, sabiendo que tengo nomás una disponibilidad de 300 unidades, de 300 kilogramos de materia prima, que tengo 200 horas de mano de obra y que tengo 100 horas máquina. Entonces, con eso, realice la planeación de cuál sería como tal el mejor uso de todos estos recursos para poder generar la mayor cantidad de utilidades con estos dos productos. Entonces, ese ejercicio lo vamos a desarrollar la clase que viene. Vamos entonces a necesitar como vamos a hacer, a estructurar como tal despejes y todo, entonces necesitaríamos calculadora, lápiz y papel, listo, para que podamos ir, y regla para que vayamos haciendo entonces los gráficos del análisis de programación lineal. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto finalizaríamos como tal nuestra primera tutoría de investigación de operaciones, ¿sí? Introducción a la investigación de operaciones. ¿Algún comentario, chicos? De pronto estamos un poco más ubicados de lo que es investigación de operaciones a lo que teníamos ahorita a las 3:30 de conceptos. Cuéntenme. ¿O quedamos así todavía con mucha duda de qué es lo que vamos a trabajar? Pues, profe, yo creo que ya a medida que se van haciendo los ejercicios, pues va entendiendo uno como un poquito más el tema. Ok. Listo, chicos. ¿Algún otro comentario de pronto? Sí, profe, empecé y ya queda como de pronto un poco más claro. Al inicio de la clase, hablando de las metodologías, usted mencionó un concepto que decía ruta crítica. ¿Qué es eso? La ruta crítica es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias actividades dentro de un proyecto que tienen, por ejemplo, tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tiempo y a la prioridad, ¿cuál sería la ruta en la cual nosotros debemos de trabajar esas actividades que duren menos? Hay actividades, por ejemplo, que se pueden hacer de forma, que se pueden hacer al mismo tiempo porque una no depende de la otra. Pero dentro de todo lo que son proyectos hay actividades que se tienen que terminar primero para poder yo empezar la otra. Por ejemplo, en la construcción de una casa. En la construcción de una casa yo no puedo poner el techo si no tengo, por ejemplo, la estructura, ¿sí? Entonces, hay actividades que se tienen que priorizar dentro de los proyectos. Y hay actividades que se pueden realizar al mismo tiempo porque no dependen de la otra. Entonces, la ruta crítica es, venga, organice como tal esas actividades, ¿sí? Y optimice el tiempo. Entonces, hay actividades que se pueden realizar al mismo tiempo y esto disminuye el tiempo de los proyectos, ¿sí? Porque este análisis, por ejemplo, el diagrama de Gantt o el método PERT o CPM, nos permite tener ese análisis de forma visual para saber entonces cuál es esa ruta que nos demora menor tiempo y podemos realizar todas las actividades, ¿sí? Que realizando actividad una por una y demorándonos mucho más tiempo en el proyecto. Y ustedes saben que dentro de un proyecto, cuando nosotros nos pasamos del tiempo, pues obviamente esto empieza a generar muchísimo más costos que se salen de los recursos que teníamos establecidos para un proyecto. Por ejemplo, la obra del Metrocable. Si esa obra del Metrocable no empieza no termina en el tiempo en el que se dijo que iba a ser el proyecto y empieza a demorar más, pues entonces ya el recurso que estaba disponible para ese proyecto se va a acabar y por lo tanto nos vamos a quedar sin dinero en ese proyecto y se va a parar, se va a frenar, de pronto no va a poder continuar sus operaciones, pero si el proyecto termina en el tiempo estipulado y empieza a generar beneficios económicos, pues va a ser un proyecto exitoso. Entonces, los tiempos son muy importantes y la ruta crítica es para poder establecer eso. Tiempos de cumplimiento de las actividades dentro de un proyecto. Entonces, es eso. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?
A medida que vamos desarrollando los ejercicios, vamos a ir aclarando muchísimas dudas, ¿sí? Esta primera tutoría era para dar como tal, como dijimos, una introducción de cuáles van a ser los métodos que vamos a trabajar, ¿listo? Ok, chicos, entonces, no siendo más, les agradezco mucho la asistencia a clase. Profe, qué y nos pena, vemos le entonces el interrumpo. sábado que viene. Dime, Francis Lady. Nosotros las clases las vamos a seguir viendo así por TICS o Bueno. en el proceso. Bueno, sí, me faltó esa consulta. ¿Quiénes de los compañeros estarían dispuestos a realizar entonces la asistencia a clase de forma presencial? Francis Ley, ¿a ti te gustaría realizarla de forma presencial? Profe, pues la verdad no tengo inconveniente. Ya todo depende, digamos, de los compañeros y nosotros tenemos la primera tutoría. También dependemos como de la decisión que se tome, digamos, con las otras dos, con esta que tenemos y la última, para saber si hay que asistir o lo vamos a seguir viendo virtual. Ok, listo. Entonces me cuentan, ustedes tienen clase ahorita, ¿listo? Entonces me cuentan si definen ahorita, porque yo tengo clase de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 8. Entonces, pues, también revisemos, ¿cierto? Si van a asistir la mayor cantidad de estudiantes o si solo va a asistir uno, pues revisamos cómo puedo programar entonces para que estemos en el salón de clase, ¿listo? Entonces, me cuentan el sábado que viene o me cuentan por el WhatsApp qué decidieron ustedes con la clase que sigue, a ver si podemos ponernos de acuerdo, ¿listo? Si hay un estudiante que quiera ir a clase y pues mirar a ver cómo podemos programar o cómo podemos coordinar la disponibilidad del salón, no veo ningún inconveniente. El tema es planear bien para que de pronto pues no vaya a llegar yo sola a clase presencial y de pronto no hayan estudiantes, ¿listo? Listo, profe. Yo le cuento entonces cualquier cosa. Entonces, por ahora vamos por TIC. Por ahora vamos por TIC. Igual la clase está diseñada para las dos metodologías, para presencial o por TICs. Listo, no hay inconveniente. El compañerito, la compañerita, Samantha Torres. Hola, Sí, Samantha. profe. Hola, profe. Una consulta, es que llegué un poquito tarde. ¿Será que ya llamaron a lista? Sí, Samantha. Ya vamos a lista. Si quieres nos haces tu presentación ya para finalizar. No sé, de qué, pues, ¿cuáles son los puntos de la presentación, profe? No, te presentas, en qué semestre vas, en qué trabajas y... Vale. Yo estoy en el último semestre de Ingeniería en Sistemas. Trabajo en RPA, eso es robotización, es automatización robótica de procesos. Automatiza pues los procesos de las compañías y pues eso es como la presentación. Ok, listo. Muchas gracias, Samantha. Gracias, profe. Listo, chicos. Entonces me cuentan cualquier cosa que decidieron ahorita ustedes en su siguiente clase. Y muchísimas gracias por su asistencia y feliz semana. ¿Listo? Gracias. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Chao, feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.